¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es un día súper especial, muy especial, porque vamos a compartir aquí con una persona muy importante en la ciudad de Encarnación. Él se llama Raúl Cortese y nos va a contar un poquitito quién es. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, el equipo que te acompaña y a lo que te sigue, ¿no? Por el canal. Muchas gracias. Mira, el motivo de esta pequeña entrevista que vamos a hacer es un poquitito, contame cuál es tu función, qué es lo que haces dentro de la municipalidad, ¿verdad? Sí, estoy como director del área de comunicación, que es Muy bien. un vínculo muy importante para la ciudad, donde anunciamos todo lo que el Ejecutivo ordena que se haga, ya sea obras, acciones que tienen que ver con la sociedad, todo lo que pasa y hace el municipio con la plata del contribuyente. Con la plata del contribuyente. Entonces nosotros nos encargamos de contarle qué es lo que se hace, lo que se va a hacer y lo que está proyectado realizar en la ciudad de Encarnación. O sea, ustedes le comunican al pueblo desde esta oficina Todo lo que es información. qué se va a hacer con el dinero que están Claro, poniendo. la Bien. obra, los puentes, Muy bien. las acciones. Ajá. Y entonces, ¿de qué manera lo comunican? ¿Por qué medios? ¿Cuáles son los medios que utilizan? Y tenemos todas las plataformas, ¿verdad? Facebook, Ok. Instagram, TikTok, todo lo que tenga que ver con lo que hoy la sociedad consume. Correcto. Esos materiales adaptados de acuerdo al estilo que tiene cada una de las plataformas. Bien. Una redacción acompañada de imágenes, video, reel, historias, todo lo que tenga que ver con esas acciones que te había mencionado. Ok, perfecto. Y a ver, cuéntame un poquitito qué es lo último o una de las cosas, digamos, más importantes que se han realizado ahora en la ciudad de Encarnación, porque veo que es una ciudad que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? Sí, es así. Bueno, la particularidad que tiene esta ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes y creciendo, es que a partir del año 2010 comienza a entrar el agua a la ciudad. Es decir, se cierran las compuertas en el Paraná y prácticamente a la sociedad, a los vecinos, se los corrió con el agua. O sea, que creo, si mal no recuerdo, alguien me dijo que han expropiado algunas tierras. Claro, pero Que es la parte de la costanera, ¿verdad? sí, todo eso, ese sector verde que vos solés ver, Ok. es tierra ganada al río, es decir, ahí hay 4 metros de tierra para que el río no avance. Ajá. Y en total son, creo que 160 hectáreas aproximadamente. En todo ese lugar vivía gente. Claro. ¿Y Prácticamente. ¿Qué han hecho con la gente, no? Y se le daban dos opciones, la expropiación, Ok. y yo te doy un dinero por tu propiedad, Correcto. que era cotizada de acuerdo al reglamento o a las condiciones de la EBI, de la Entidad Binacional de Yacyretá, Ajá. o te dábamos otra casa, se negociaba. O sea, se negociaba con el propietario. Claro. El tema acá es el desarraigo de esa gente. Bueno. Porque vos eras zapatero. Claro. En una zona que tuviste que dejar porque el agua venía, ¿verdad? Y vas a estar afectado. Entonces, la Entidad Binacional de Yacyretá te llevó de donde vos estabas a 10 kilómetros de este lugar. Claro. Y vos no seguís con los mismos vecinos que tenías. Es que un negocio local. Y la zapatería que vos tenías no vas a tener los mismos clientes que tenías. Evidentemente. Y esto multiplicarlo por 15.000 personas, creo que. ¡Wow! Fue la ciudad más afectada por la represa de Yacyretá. ¿Y cómo? Hoy en día nos dicen, sí, está muy linda la ciudad, pero costó un precio altísimo. Un precio muy alto. Muy alto. ¿Y cómo se recuperó, digamos, o si tenés conocimiento de cómo se pudo haber recuperado parte de esa pérdida, ¿no? Digamos, a nivel poblacional, a nivel particular, ¿qué hizo esa gente? Y vos sabés bien que cuando tenés una herida, la cicatriz siempre queda. Claro. Y hay mucha gente que murió sin poder ver lo que vos ves hoy. Wow. Y un golpe muy fuerte fue. Y se sigue llevando. Hay todavía obras que están pendientes de ejecución
y que la entidad binacional Yacyretá del lado paraguayo no la ha ejecutado. Ajá. La ruta de circunvalación que rodea la ciudad falta, medidas de mitigación ambiental. Encarnación prácticamente quedó en una península. Nosotros estamos comunicados con el resto del continente por 7 puentes. A través de puentes, sí, sí, me llamó la atención. Me recordaba un poquito... Por el efecto del avance del agua, ¿verdad? Me recordaba un poco Miami, salvando las distancias, claro. Pero también son islas que están divididas así mismo. O comunicadas a través de puentes. Y en el día a día ni te das cuenta. No. Además no es que vos decís un puente de kilómetros. No, y aparte es bonito, es a la vista cruzando. Es muy agradable. Es muy agradable. Vos vas a escuchar mucho acá cuando viene la gente, te dicen, no parece Paraguay. Es verdad. Esa es la frase que trae la gente de afuera. Uno en el día a día por ahí no valora esos elementos que nos identifica siempre, como una de las... Nosotros nos sentimos orgullosos por decir a los extranjeros o a los que nos visitan, nos sentimos viviendo en la ciudad más linda del Paraguay. Sin ninguna duda, a mí no me cabe la menor duda. Yo te digo, yo he vivido en Paraguay, mis amigos lo saben, he vivido en Paraguay hace 35 años atrás, en Asunción, y no conocía Encarnación. La sorpresa fue inmensa cuando llego ahora que llego a Asunción, después de tantos años. Asunción está cambiada, sí, pero sigue manteniendo el espíritu que tenía, ¿no? Con más edificios, con su cultura más o menos igual. Pero al llegar a Encarnación me encuentro con una ciudad totalmente diferente, pero que parece no ser parte del mismo país. Pareciera que es otro país y no un apéndice del mismo, ¿no? Claro, para ubicarle nomás a tu gente, Encarnación está limitando con Argentina. Enfrente tenemos a Posadas, que tiene una ciudad que prácticamente nos dobla en la cantidad de habitantes. Es la capital de la provincia de Misiones, una provincia muy turística. Claro. Acordate que ahí están las cataratas del Iguazú. Sí, señor. Y bueno, fuimos fundados por el mismo hombre, que es el primer santo paraguayo, que es San Roque González de Santa Cruz. Ajá. Así mismo es. Y no sé si viste en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. Sí, sí. Ahí es donde Santa Cruz funda la primera reducción jesuítica. Ah, ok. No está puesta en valor. Ya. Hace falta que cuando vos llegues te digan, acá estaba la primera, que después la mandó a destruir Carlos Antonio López. Pero bueno, eso es un trabajo también a lo mejor tuyo, ¿no? Claro, así mismo. Bueno, si entran en las páginas de la municipalidad, en la sección de turismo... Sí, vamos a poner el enlace a la página de la municipalidad para que puedan ver todo lo que Raúl nos está contando. Hay una rica historia, pues. Claro, me imagino. Encarnación tiene más de 400 años, 408 creo que es. Fue una de las primeras ciudades entonces, digamos, después de Asunción. Sí. ¿Una de las primeras? Una de las primeras. Sí. Así mismo es. Correcto. Porque anteriormente se fijaba mucho en el tema de la única vía de comunicación era el río. Claro. Entonces Posadas, Encarnación... Y el comercio venía todo por el río, ¿verdad? Claro, todo lo que eran los montes de Paraguay, los árboles que se echaban venían en jancadas, ¿verdad? Son grupos de troncos que los largaban en el agua en un sistema que vienen todos atados con alambre. Estoy hablando de miles de troncos. Me imagino, claro. Vienen con la corriente y los vaqueanos, los que estaban a cargo de eso, los hacían acá en el puerto que había de Encarnación, y ahí bajaban, entraban a los aserraderos y se industrializaba, ¿verdad? Claro. Tuvimos el primer tren en América. También eso el también, ferrocarril. Sí, también he mandado una imagen en algún momento, creo, si no me equivoco, y si no me los ponen en los comentarios y ya me voy a encargar de buscar imágenes del ferrocarril. Y una de las preguntas, bueno, tengo varias para hacerte, ¿sí? Tenemos un ratito, pero tengo varias. Una de las premisas, ¿no? de las preguntas más importantes que tenemos en el canal es la parte sanitaria, porque le preocupa mucho al europeo cuando viene aquí qué va a pasar
Porque, a ver, nuestro canal, en primer lugar, está enfocado a gente mayormente 50 plus. Si bien nos ve gente joven y todo, pero los que más nos siguen son gente mayor y la que está emigrando, digamos, o está jubilado o viene a montar una pequeña empresa, ¿verdad? Entiendo. Entonces, el sistema de salud es una de las cosas que me preguntan. ¿Cómo funciona? ¿Cómo el sistema de salud es gratuito, es accesible, funciona bien? Porque tiene un hospital nuevo, ¿verdad? Tenemos un hospital nuevo que Ajá. pasó a ser el más grande del interior Wow, del Paraguay. No es para asustar, pero acuérdense que estamos viviendo en América totalmente. del Sur, No, lo no saben. no en América del Norte. No, está clarísimo. Para la gente que trabaja hay un seguro social que vos de tu sueldo que cobras en el trabajo se te descuenta un porcentaje que va destinado al Instituto de Previsión Social, en donde tenés atención gratuita de los médicos. Que está muy demandado, es decir, creció muchísimo y no está respondiendo a la altura que tendría que responder. Claro. Y después tenés lo que es la salud pública, que es muy accesible, pero tiene una alta demanda de parte de la población. Entiendo. Hay mucho por hacer todavía. Claro, me imagino, pero bueno, eso convengamos que es un hospital nuevo, se ha creado hace muy poquito tiempo. Después tenés el seguro privado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el seguro privado, nosotros estamos viendo de dar un poquito a conocer también algunos seguros privados, todavía no hemos indagado en eso. Nos enfocamos en el público porque, por ejemplo, gente que viene a emprender, ¿no? Y se hace autónoma, como se llama en España, o aquí independiente, no sé cuál es la figura legal. Ok, esa gente tiene acceso al hospital público. Sí, tiene. Pagando aunque sea extranjero. Una cuota, aunque sea extranjero. No tenés que pagar una cuota. No hay que pagar nada. No, pagar lo mínimo. No es caro entrar a la atención pública. Pero puede entrar en el sistema de seguro médico sin ningún problema. No, ese es otro. No, digo, de los que hablan, es que a lo mejor estamos hablando de cosas distintas. Te van a pedir la radicación seguramente, ¿verdad? Para entrar una vez que estás asentado, perfecto. Vas a tener acceso al seguro médico. ¿Que es del hospital? No, al seguro médico son privados. Ah, son privados. Claro. Pero eso lo puedes pagar la siendo salud, autónomo. Claro. Ok. Claro. Y después está la salud pública. Sí. Te vas al hospital, te abren una ficha. Ok. Pero me estabas comentando... Pero es mucho más accesible ese servicio. Claro. Hay muchas especialidades también, en eso se avanzó bastante, pero ya hay una alta demanda. Claro. A lo mejor si tenés que irte para consultar hoy, te van a atender mañana, porque hoy ya está lleno. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo. De todas maneras, creo, si mal no recuerdo, que están todas las especialidades, inclusive creo que odontología, porque he conocido una persona... No todas, se van sumando. Se van sumando. Sí, porque resultó ser muy atractivo, es muy moderno, entonces especialistas que no habían lo están convenciendo para que abandonen otra parte del país. Y se vengan para aquí. Y vienen por dos motivos. El hospital es nuevo y la ciudad. Mucha gente quiere venir a Encarnación. Claro. Seguridad, limpieza, bueno, creo que lo habrás comentado vos. Me sorprendió muchísimo y le comento siempre a los seguidores que no veo ni papeles por la calle. Es algo que, por ejemplo, en España, en donde nosotros vivíamos, sí encontrabas deposiciones de perros, papeles, latas. Ya, aquí no se ve. No se ve. O sea, ¿cómo mantienen la ciudad de esa manera? ¿Cómo lo hacen? ¿Por cultura cívica o alguien recogiendo? La ciudad más limpia es la que menos se ensucia, dicen. Es verdad, porque el esfuerzo que el municipio hacía era el servicio de recolección de basura. Hasta que la ciudad creció mucho y el municipio no podía acompañar la demanda de esa población que sigue creciendo. Entonces decidió privatizar ese servicio, se lo entregó a una empresa.
Y la empresa hoy está funcionando muy bien, la población responde. Estamos nosotros ahora en este periodo que ya empezó, pero va a ser a largo plazo, clasificación de los residuos. El reciclaje, digamos. Claro, entonces ahí así mismo. Muy bien. Eso hace que para la empresa sea mucho más fácil claro. y rápido. La empresa ahora ya está abriendo, esta empresa de recolección de residuos ya está abriendo una recicladora y también una recicladora de cubiertas, de las cubiertas de los autos. Sí, los neumáticos. Sí. Qué bien. Y respecto a otro, bueno, esa por un lado era la parte de salud, que quería que me quede un poco claro que todo el mundo tiene acceso. La parte de educación creo que lo tengo claro también. Hay educación universal, creo que es algo que está en el mundo entero. Cualquier país te tiene que dar educación, sí o sí, ¿no? En la ciudad hay muchas, somos una de las ciudades universitarias del país también. Viene mucho de Brasil, estaba viendo, ¿verdad? Sí, de Argentina. Depende mucho también de la cotización de la moneda. Juega mucho eso y es cíclico. Porque la universidad no es gratuita entonces. La Universidad Nacional sí. Sí. Ok. Después está la Universidad Católica, que tenés que pagar, y hay universidades privadas, ¿verdad? Hay varias universidades privadas. Aquí en Encarnación tienen todo. De medicina, agrícola, ganadera. Bien. Nosotros somos la capital de un departamento por excelencia agrícola, pero también ha crecido mucho la producción de carne porcina, que se exporta la mayoría, y la producción de ganadera, que creció muchísimo, ¿no? Creo que también en la genética y en la calidad. Sí, creo que tienen una importante producción de soja también, si no me equivoco. Sí, por supuesto. En la parte agrícola... arroz. Cosa increíble, ¿no? Pareciera que aquí no se da, pero... Bueno, acuérdate de que nosotros estamos rodeados de agua. De agua. Tenemos muchos ríos y arroyos. Eso en los últimos años se ha aprovechado muy bien. De 3.500, ponerle 4.000, que era una excelente cosecha de arroz con los métodos tradicionales de antes. Ya. Hoy estamos rondando los 7.000. Wow. En ese sentido creció muchísimo y un gran porcentaje de esa producción, tanto de soja, arroz, se va afuera. Es para exportar. Es para exportar, claro. Sí. Bueno, es una entrada de dinero importante, ¿no? Hay una familia que se dedica a esto y directamente envía a Escocia el arroz para whisky, para hacer whisky. Claro. Creo el lupus, algo así se usa. El lúpulo. El lúpulo. Sí. Lúpulo. sí. Y la cebada también para el whisky, ¿no? Así mismo. Un poco de whisky, sí. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es, tenemos los que venimos de fuera, los que venimos de Europa ahora, tenemos un problema. Para llegar a Encarnación, tenemos que ir a Asunción, al aeropuerto internacional, y luego de ahí venir, o alquilando un vehículo o en autobús. Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal, nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces. Yo escuché por ahí, pero no sé qué habrá de cierto, a ver si me lo podés aclarar, que el aeropuerto que tienen ahora en Encarnación está planeando tener vuelos directos Asunción-Encarnación. Sí. No sé si es real. El aeropuerto nuestro ya está habilitado para vuelos internacionales. Sí, eso lo sabía ya. El tema es ahora que las líneas comiencen a abrir. Hay la esperanza que en diciembre hay una línea que va a empezar con los vuelos Buenos Aires-Encarnación. Es la Flybondi, si no me equivoco. Sí. Claro. ¿Y Asunción-Encarnación está planeado? Hay algo hablado, pero más de eso no sé. No quiero abrir expectativas que no... Seguro. Pero bueno, se supone que con el crecimiento que está teniendo... En verano tiene mucho movimiento Encarnación. Acá
se caracteriza, Encarnación tiene 3 playas en el río. Nosotros metemos en temporada de verano, fin de semana, hay 30.000 personas, 40.000 en la ciudad. Wow. Y después enero, febrero son los corsos, los carnavales. Sí. No sé si te fuiste Hemos visto el precarnaval, inclusive tenemos hicimos un short del precarnaval. Tenemos un zambódromo, que es donde se baila para 12.000 personas. Y es una de las características que tiene más de 100 años en la ciudad, que se festejan acá o se bailan los corsos encarnacenos. Y eso nos transforma en una ciudad, no quisiera llamarle todavía turística, pero sí veraniega, porque ahí es cuando la ciudad salta. ¿Y cuánto, digamos, en qué porcentaje se duplica, se triplica la población? No, y de esos números que te hablaba, 30.000, 40.000, eso se mantiene, digamos. Hay un recambio, hay un recambio que mantienen esos números. Nosotros antes de la entidad binacional Yacyretá teníamos 8 o 12 hoteles. Hoy estamos con cerca de 70. Así ha crecido mucho, y el tema de Airbnb veo que también ha crecido muchísimo. Así que es toda una industria, ¿verdad? Claro. Que se moviliza. Creció también en las épocas que no son de verano, con actividades deportivas o con actividades como congresos. Mucha gente quiere venir a la ciudad. Sí. Mucha gente lo toma como un paseo, porque es distinta. Va a sonar algo... No, claro que es distinta. ¿Y de dónde es el mayor afluente de turismo, digamos? ¿De dónde viene? Bueno, tenés la ciudad de Asunción como la mayor exportadora, digamos. O sea, son asuncenos los que vienen a veranear. No, pero no dejan es por una cuestión de cantidad de gente nomás. Pero proporcionalmente vienen de todos lados. Ciudad del Este, Alto Paraná, del Chaco, hay gente menonita que suelen venir en los veranos acá. Lo que más nos gusta es que hay gente que te encontrás que te dice, no, esta es la 10ª vez que vengo. Qué bueno. Porque o sea, por ahí es porque gustó. Es porque gustó, ¿verdad? Y se le atendió bien, y hay otras atracciones. Esto se va expandiendo, va creciendo. ¿Has notado, Raúl, notaste últimamente que los precios desde el rally, ¿no? Hablemos, porque el rally fue un disparador también de la llegada de gente aquí a Encarnación. Es más, Encarnación, en algunos lugares hablamos fuera del Paraguay, no se conocía, y a través del rally fue conocido. ¿Notaste que hubo algún incremento en los precios? En general estoy hablando, ¿no? En los precios tanto de la vivienda como en los alimentos. Me pasó algo porque escucho campanas que dicen que los precios se han disparado. No sé, yo realmente llegué después del rally, entonces no pude notar esa diferencia, ¿no? Eso pasa en todos los veranos. Ok. Es un efecto todos los veranos. Sí, alta demanda. Claro. Pero te usan como ejemplo los hoteles o los lugares más caros también. Porque no hay gente que esté muy contenta que todo el mundo venga acá. ¿Y por qué eso? Y porque hay otras ciudades que también esperan ser visitadas, ¿verdad? Sí. Entonces salen las publicaciones en los medios. Pero tenés para todos los gustos, tenés hostales que son muy, pero muy económicos. Tenés de todos los gustos, tanto en restaurantes, en la parte gastronómica, como también en lo que hace referencia a la hotelería, ¿verdad? Sí. Para todos los gustos tenés 5 estrellas, como tenés... Sí, lo he visto y he notado inclusive que tenías, por ejemplo, estuvimos en el Hiroshima. En el restaurante. En el restaurante Hiroshima, el japonés, y de verdad que nos encantó, pero claro, no es accesible para todo el mundo, ¿no? Yo creo que está muy enfocado a una clase alta para arriba. Y para darse el gusto de vez en cuando. Y de vez en cuando. Pero luego también hemos... Pero tenés otros restaurantes japoneses. Claro. En el shopping, por ejemplo. Sí, que no es más barato que el de que estamos hablando. No, en ese no estuvimos. Encarnación tiene la particularidad que es una ciudad muy cosmopolita. La de mayor mezcla de razas del Paraguay. Residiendo. Acá, sí. Y eso reside en Encarnación. Y eso está reforzado
por acá a 45 kilómetros. Nosotros tenemos 3 poblaciones que son Juvenau, Obligado y... ¿me olvidé la otra? ¿Carmen del Paraná? No. No. Obligado, Juvenau y Bellavista, que es la capital de la yerba mate. Ajá. Son localidades industriales, pero en donde fueron asentados muchos europeos. Ucranianos, asiáticos, una impresionante variedad de razas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial o durante. Vino muchísima gente, sobre todo japoneses en los años 50 vinieron cualquier cantidad. He visto que hay una esa mezcla con costumbres europeas, con un espíritu emprendedor europeo, con una mentalidad de venir a superarse en un... acordate que estamos hablando de 1950, era todo selva acá. Bueno, apenas había camino. Me imagino. Y bueno, eso fue conquistado por esta gente, con ese espíritu del cual te hablo, con esa particularidad que tienen los europeos en cuanto al trabajo. Y nosotros fuimos beneficiados también por ello, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso es un contagio grande. Vos vas a ver aquí gente muy educada. Vas a ver, vas a escuchar en nuestras ciudades casos de inseguridad que acá no hay. Es verdad. Y te vas a dar cuenta con el día a día de la gente, le preguntas algo y amablemente te va a contestar. Sí, es cierto. Y, fundamentalmente la gente joven, me llama mucho la atención el respeto que tienen hacia las demás personas. No solo hacia la gente mayor, sino a cualquiera. Todo el mundo aquí saluda, señor, buenos días. Hay un respeto en general en la juventud que en Europa se ha perdido, lamentablemente se ha perdido, ¿no? Creo que acá nosotros estamos en la transición de pueblo a ciudad. Claro, pero todavía... Y esas costumbres de pueblo... Todavía se mantiene la costumbre. Esas costumbres de pueblo todavía se mantienen, que son la vecindad, la comunidad, el respeto, el buen hablar. Y ojalá no se pierda. Mira, ayer en el directo que hacíamos de todos los domingos, justamente contábamos eso, ¿no? De que la juventud aquí tiene su formación, digamos, cívica en la casa. Y el colegio le da la parte que corresponde, cosa que en países que ahora pseudo desarrollados, el colegio se hace un poco cargo de lo que no hacen los padres. De lo que, exactamente. Pero claro, como hay una tendencia, lamentablemente, no quiero entrar en política ni mucho menos, pero hay una tendencia que gira mucho hacia la izquierda, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de que les están contando cosas que en casa no queremos que les cuenten. Entonces, es como que el Estado se hizo cargo de la educación y los padres han perdido un poquito la potestad de eso, ¿no? Y justamente, hablábamos de eso ayer, Paraguay mantiene todavía unas costumbres muy arraigadas familiares. Vemos que la familia aquí es muy unida todavía. A ver, como en todas partes, habrá casos, pero generalizando, la familia que es unida. Hay un ejemplo que todavía se conserva, poco, pero se conserva. El hijo cuando llega a la casa del papá, le pide la bendición. ¡Wow! O a la abuela, siempre al más anciano. Se le pide no lo hacen todo, pero todavía se ve. Todavía se ve. Entonces eso es algo que continúa. Me llamó la atención, Raúl, un cartel cuando entras a la ciudad de Encarnación, que venís por la ruta 1, cuando uno viene a la ciudad de Encarnación, hay un cartel enorme que dice bienvenido a la ciudad de la tradición o familia, no, algo así pone, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Digo, un tremendo cartel donde dice que se respeta la familia, la educación, y digo, wow, ¿no? O sea, qué bienvenida a un lugar tan tradicional, qué bonito. Y que lo dejen poner también. Y que lo dejen poner. Sí. En Europa eso es impensable. Es impensable ahora. Yo no sé cuánto va a durar tu programa, pero yo lo que intento en esto es contarles, si deciden venir, a dónde van a venir. Hablame un poquito de dónde van a venir. No, y lo que estoy contando. No, digo, sí, ¿qué va a venir para los que van a venir? ¿Qué hay de nuevo? ¿Calor? ¿Qué va a pasar? Calor. Mucho calor. Mucho calor, mosquitos. Mosquitos, sí, estamos al lado del río, es una ciudad
con un calor húmedo. Sí, claro. Hoy en día vivir en una casa y no tener aire acondicionado ya no es más un artículo de lujo, ya es una necesidad. Es una necesidad. Si no, no podés descansar. No. Y eso creo que está sucediendo a nivel... Y a nivel global, digamos, en los países. Se está calentando todo. Sí. Y se está enfriando también. Hasta nosotros nos estamos calentando. Así que la incomodidad siempre está presente. Entonces, sí, eso está muy bueno. Y Raúl, ¿qué proyectos inmediatos que yo no sepa y que vos sepas y nos puedas dar un poquito un adelanto de algo que se vaya o que estén planeando hacer aquí? Y bueno, falta concretar lo del aeropuerto internacional, con la habilitación de estas, ¿cómo es? Líneas aéreas que empiecen a operar, que hay una en diciembre que va a probar, creo, a ver cómo está la demanda. Pero la pista está preparada para vuelos internacionales. Así mismo, y vuelos nocturnos, bajar o subir. Muy bien. Y tenés otro aeropuerto internacional en la vecina ciudad de Posadas, que es pasando el río Paraná, un puente de 2.500 metros. Sí, yo muchas veces digo que a lo mejor por comodidad hay que no quiere conducir desde Asunción hasta Encarnación por carretera, la alternativa es un avión a Buenos Aires, y Buenos Aires, cuando esté listo lo de Flybondi, hacer el puente. El triángulo. Claro, porque tampoco habrá mucha diferencia en precios. Ya hemos visto lo que cuesta el alquiler de un vehículo desde Asunción a Encarnación, que inclusive no se puede devolver aquí en Encarnación, en la mayoría de los casos es un problema. Entonces te cobran un dineral por dejarlo en esta ciudad y no llevarlo de vuelta, y a lo mejor vale la pena hacer ese triángulo, ¿no? Ir Buenos Aires, Encarnación, y se evitan ese tramo de carretera que, por cierto, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Y está quedando chica. Claro. Hay un proyecto ahora que empieza, creo que este año, perdón, desde Asunción hasta la localidad de Quindú. Son aproximadamente 80 kilómetros y lo van a hacer doble carril. Como autopista. Como una autopista. Ok. Que es la que hay entre Asunción y Ciudad del Este, que es la ruta 2, ¿verdad? Esa ya es autopista. Ya es autopista. Muy bien. Y también hay otro proyecto que es de acá a las Colonias Unidas, que está a 40 kilómetros, 45, también de hacer algo así, porque ya es mucho el tráfico. Tenemos cambios bien profundos dentro. Ojalá que se den, ¿verdad? En poco tiempo. Sí, yo creo que el gobierno está teniendo buena voluntad. Yo, por lo menos, con la gente que habla, me dice que los cambios en la ciudad han sido muy grandes y beneficiosos. Siempre hay problemas, eso en todas partes. Habrá gente que no está tan contenta, también que se queja. Eso funciona así igual en todas partes. Y si vienen a vivir acá, discúlpame. No, dime, me interesa. Es como distracción, tenés lo que te hablaba, las Colonias Unidas. Okay. Ahí tenés poblaciones muy diversas de descendientes ya de japoneses, polacos, ucranianos, rusos, bielorrusos. Que esas tres localidades que te mencioné se han industrializado. Paraguay es una de las mayores productoras de yerba mate. Sí. ¿Verdad? Somos por Paraguay, de que es la que comienzan los guaraníes a consumir la yerba mate. O sea que originalmente, ojo, son los guaraníes los que comienzan con el mate. A consumir la yerba mate. Le daba más energía, lo mantenía despierto. O sea que los que se lo quieren adjudicar por alrededor de Paraguay, no, salió de aquí. Vamos a echar la polémica. Y tenés esas industrias dedicadas a eso, y también industrias de otro tipo, que tiene que ver con la industria maderera, la industria agrícola, la industria ganadera. Hay grandes frigoríficos en esa zona y muchos productores de carne porcina que te decía se exporta al extranjero. Y unos kilómetros más allá, a unos 170 de acá, hay una industria muy grande que es frutica,
Ajá. que industrializa la pulpa de la guayaba, de la naranja, del tomate. Todo se va al exterior Se exporta todo. como pulpa congelada, ¿verdad? Ok. Y allá la terminan Mirá qué interesante. de industrializar. Dime una cosa. Y después tener los espacios, por las Bueno, características, espacios públicos hay muchos. sí, los espacios naturales, iba a decir, Gratuitos. hay muchos saltos de los distintos arroyos. Itapúa, que es el departamento, en España, ¿cómo sería? ¿Provincia? Pero, sí, Departamento, pero ayuntamiento. sí, cada provincia luego provincia, tiene bueno. Sí, la provincia abarca todo. Bueno, Encarnación es la capital del departamento de Itapúa, donde hay 33 distritos. Encarnación es uno. Sí. Y bueno, y te vas a cada distrito que tiene sus características. Hay mucha variedad gastronómica, por eso que te decía de la variedad de razas que hay, ¿verdad? Sí. Así que vas a encontrar, así como te fuiste al restaurante Hiroshima. No, pero hay de todo. Hemos comido también en los puestitos callejeros, sí, que nos encanta. También, o sea, pero te digo que la variedad es muy grande. Es muy grande. Tenés comida alemana, tenés comida ucraniana, sirio-libanesa. Hay muchos sirios libaneses aquí, asentados desde hace mucho tiempo. Los mal llamados turcos. Sí. Y después te vas a encontrar con una ciudad que en verano hace mucho calor y en invierno hace bastante frío. Es donde en Paraguay se registran las temperaturas más bajas. A veces llegamos a bajo cero, no es que tampoco, pero la humedad hace su... La humedad, claro. Pero en general es agradable, ¿no? Digamos, sí. prácticamente todo el año. Y vas a ver una foto de Encarnación, desde arriba es todo verde. Claro. Estamos tapados de árboles, que es muy lindo, ¿verdad? Sí, te vamos a pedir videos institucionales, van a ver de dron y todo eso, que los vamos a poner vamos a hacer algunos intermedios y los vamos a poner dentro de esta charla. Raúl, yo creo que fundamentalmente lo que quería era que la gente te conozca, que sepan quién es o una de las personas que está difundiendo. A mí me gustaría que conozcan la ciudad, ¿no? A Raúl Cortés. No, bueno, pero a través suyo podemos enterarnos de cosas que si las tenemos que descubrir por nosotros mismos es un poquito difícil, ¿no? Y queda todo cerca. Eso es importante. No es el casco urbano dentro de las 4 avenidas, vas a recorrer máximo 7, 8 cuadras, 10 con él. O sea que se puede hacer todo a pie. Acá. Y después ya tenés el distrito, claro, que son los barrios más alejados. Ahí sí tenés, pero tenés taxi, tenés estos servicios ahora de esto que se llaman Uber, Bolt, Move. Sí. Eso está lleno acá, hay muy buen servicio de eso, es decir, no es caro tampoco, es muy accesible. Sí, es muy accesible, es cierto. Y 24 horas. Perfecto. He visto una curiosidad, a ver si me contás un poquito qué pasó con eso, porque he visto una parada de autobús en la puerta del shopping que está cerrada. Está cabinada. De una de las plataformas. De una de las plataformas. Increíble, ¿no? ¿Eso pertenece a la ciudad o es del shopping? Es de la firma, de la plataforma. Es de la plataforma. Esa es MV. Esa plataforma es nacional. No es extranjera. Bolt y Uber son extranjeras. Ajá. Es un sistema extranjero. Sí. Bueno, y Move es nacional. Es nacional. Y entonces compite fuerte con... ¡Qué bueno! Me llamó la atención, es una parada, tú te metes adentro, se cierran las puertas, está blindada y adentro tiene aire acondicionado, una pantalla. Tiene un banco con... Es increíble, ¿no? Para sentarse y esperar que venga tu... No lo vi en ninguna parte. Y eso en verano sigue funcionando, ¿verdad? Sí, todo el año. Todo el año. El shopping que vos hablás ahora sigue habilitando servicios, pero está mucho más completo que hace unos años atrás. Sí, he visto que están abriendo nuevas tiendas. Locales, sí. Eso para el verano seguro que va a estar ya. Va a estar a full, seguramente. Así mismo es. Muy bien. Hay una gran explosión de construcción. Se ha acelerado la construcción en vertical. Sí. Por la alta demanda de departamentos que hay. Hemos visto. La gente quiere venir a vivir al centro y, como te decía, con este fenómeno de las universidades,
provoca también que la gente que es de afuera de la ciudad, del interior del departamento o de otros departamentos, al tener acá un abanico de posibilidades de estudio, de facultades, en universidades, busquen alojamiento. Entonces, eso provoca que también crezca. Claro, claro, claro. Y dime, Raúl, y esto es una pregunta, no es ni capciosa, ni mucho menos, pero ¿hay lugares conflictivos dentro de la ciudad Como toda ciudad. que no es recomendable, ¿no? Sí. Los hay. Son barrios alejados donde la mayoría del diagnóstico es gente que no está trabajando o que no está consiguiendo trabajo, y ahí el ocio pues es el peor veneno. Y entonces esas plataformas de las que te hablaba tratan de no cumplir el servicio en esos lugares por ese peligro. Ha crecido mucho también la cobertura policial. Sí, justamente te iba a preguntar eso. Es una exigencia que el intendente ha reclamado muchas veces, y ahora empezaron ya a poner más agentes en las calles. Hay más presencia policial. Perfecto. Y veo que tienen vehículos nuevos. También. La mayoría de los vehículos policiales. En verano suele andar un helicóptero, muy bien, patrullando. Muy bien. En la ciudad por lo menos no se ve que haya inseguridad, por eso te pregunté si hay algún barrio, a lo mejor está muy alejado. Hay un par, pero siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Siempre. Es recomendable no de noche, sino no andar por ahí. No vas a encontrar tampoco nada atractivo. No te lo voy a preguntar a vos, pero ya los buscaré yo por ahí, se los voy a poner en la descripción. Te pregunto esto porque mucha gente que viene fundamentalmente de países europeos. Somos la ciudad más segura del Paraguay. Por eso viene mucha gente. Qué bueno, Raúl. Hay gente que se ha mudado de otras ciudades a vivir acá. Mismo de Paraguay. Hay gente que ha elegido, venir a vivir a esta ciudad para criar a su hijo en un ambiente más amigable, ¿verdad? Porque en otros no lo consiguen. Claro. Profesionales que a ver cómo lo digo, pierden plata viniendo acá con su trabajo porque a lo mejor tienen que buscar otro trabajo, pero lo ganan en tranquilidad y en seguridad para la familia. Sin ninguna duda. Raúl, no te quiero robar más tiempo, la verdad que cuando quieras hablar contigo. Te voy a pedir ese material que es importante para mostrar a todo aquel que quiera venir a vivir en la nación, ese material aéreo que algún compañero me pueda facilitar, y cuando haya alguna novedad estaré en contacto contigo. Además, me encantó compartir, sos una persona súper agradable, muy abierta, que enseguida, y esto tengo que decirlo, enseguida cuando vine aquí, que vi en el periódico, digamos en el periódico a través de internet, que había asumido, hace muy poquito que has asumido el cargo, ¿no? Sí. Y lo contacté y se abrió rápidamente para que pueda hacer esta entrevista. Raúl, gracias por todo, te vuelvo a repetir, un placer, seguimos en contacto, voy a estar en contacto contigo por si veo que hay alguna novedad, venir y preguntártela. Podría, a modo de sugerencia, hablar con la gente de turismo de Encarnación. Ok. Para que la gente que quiera venir, tenemos acá las reducciones de Trinidad, que son una de la UNESCO. Sí, Patrimonio Universal. Muy bien. Son las que mejor conservadas están, las de Trinidad. ¿No fuiste todavía? No, pero he visto algún cortito por ahí, donde iluminadas de noche, eso es una belleza. Sí, tienen espectáculos, si no me equivoco. También. Están las de Trinidad y enfrente, a unos 18 kilómetros, está la de Jesús. Las reducciones de Jesús, cerca del río Paraná. Vamos a dejar también descripción de todo. Ahí se suelen hacer conciertos de la Filarmónica por la capacidad sonora que tiene todavía la cúpula. Qué bueno. La cúpula del lugar. Y es un país en donde España tuvo mucho que ver a través del rey Juan Carlos en la recuperación de estas reducciones. Hubo mucho dinero del gobierno español
para tener lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que es un atractivo. Sí, un atractivo a nivel internacional. Así mismo, y forma parte de la... Creo que en España tienen el camino San Juan El Camino a Santiago. A Santiago de Compostela, ¿verdad? Correcto. Así mismo. Sí. Y acá están las rutas jesuíticas. Las rutas jesuíticas. Que ya vienen desde Bolivia. Nosotros no sabíamos que Bolivia también tenía reducciones. Imagínate. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. Ya. No, hay muchas. Y yo sé que al europeo le gusta mucho esto. Sí, totalmente. Sobre todo lo que tenga que ver con las reducciones. Tenemos muchos museos acá y muchos de ellos ligados a la historia jesuítica, con imágenes de la época, con imágenes talladas por los indígenas, enseñados por los españoles. Acá en la catedral te vas, ¿te fuiste o no sos de entrar en...? La catedral todavía no la he ¿Tenés visitado. miedo? No, a veces tengo miedo de quemarme. Pero... Sí. Entrás a la izquierda, en la primera sala están las imágenes de las reducciones. No, por la duda me hago bendecir antes de entrar, que no pase nada. Es bueno saberlo, ¿no? No, la tengo que visitar. Mira, que iba a cerrar, pero nada. Lo que te voy a pedir entonces, un contacto dentro de turismo, para poder, ahora fuera, luego, cuando terminemos esto, me lo das, para ir a golpear una puerta, porque sé que las puertas se abren siempre a través de otra persona, es mucho más rápido. Claro que sí. Para poder contarle a la gente todo sobre innovación y turismo. Compañero Raúl, a las órdenes. Un placer, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Cuando quieras. Ok, chau.